La memoria nos permite recordar hechos, ideas y sensaciones, así como relaciones entre conceptos y todo tipo de estímulos que nos han ocurrido, seleccionando los que consideramos relevantes y eliminando los que no nos interesan. Influye en nuestro comportamiento y sentimientos. Esto nos hace únicos. El cerebro humano de un adulto contiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas y unos 100 billones de interconexiones o sinapsis entre estas. Se cree que la capacidad de memoria del cerebro varían entre 1 y 10 terabytes. Según Carl Sagan, tenemos la capacidad de almacenar en nuestra mente información equivalente a la de 10 billones de páginas de enciclopedia. Por lo que para fines prácticos es infinita. Antecedentes históricos en el estudio de la memoria. Solo mencionaremos algunos de los muchos personajes que han contribuido en este campo. El estudio teórico de la memoria y el aprendizaje se inició desde los tiempos de Platón y Aristóteles. Sin embargo, hasta antes del siglo XIX, el estudio de la memoria solo se limitaba a métodos más empíricos y filosóficos. Las primeras investigaciones experimentales se deben a Yerma y Bingaus. En 1885 fue el primero en realizar experimentales sobre la memoria de repetición verbal, usando sílabas sin sentido, y además describe por primera vez la mejoría progresiva del rendimiento con nuevas tareas o curva de aprendizaje. William James en 1890, quien en su Tratado de Psicología, fue pionero al proponer la distinción entre memoria de corto y largo plazo. Bartlett introduce la teoría de los esquemas. Son conocimientos almacenados en la memoria de las experiencias pasadas, organizados en forma de representaciones mentales. En 1956, Miller demostró que podemos retener aproximadamente de 5 a 7 elementos a la vez, máximo 9, en la memoria a corto plazo. Un elemento es una unidad de información, puede ser una letra, un número, una palabra o una idea. En 1960, George Sperling comenzó una serie de experimentos sobre la memoria sensorial. Calculó así el intervalo de tiempo en que se efectiva la memoria visual antes de desvanecerse. Este almacenaje en la memoria sensorial no requiere atención consciente. Richard Atkinson y Richard Shifrin en 1968 desarrollaron la teoría multialmacén de la memoria, y reconocieron 3 sistemas de memoria que se comunican e interactúan entre sí: memoria sensorial, memoria a corto plazo, y la memoria a largo plazo. El modelo de filtro de atención de Broadbent propone la existencia de un filtro teórico, ubicado entre el registro sensorial entrante y el almacenamiento de memoria a corto plazo. Su teoría se basa en el paradigma de almacenamiento múltiple de William James de 1890, y el más reciente modelo de memoria multialmacén de Atkinson y Shifrin en 1968. Endel Tulvin diferenció entre memoria semántica y episódica en 1972. La memoria episódica es la capacidad de recolectar conscientemente experiencias anteriores de la memoria, mientras que la memoria semántica es la capacidad de almacenar conocimiento más general en la memoria. Fergus Craig, en colaboración con Robert Lackert en la Universidad de Toronto en 1972, realizaron su investigación sobre los niveles de procesamiento en la memoria. El Dr. Square es reconocido internacionalmente por su investigación sobre la organización y los fundamentos neurológicos de la memoria. El modelo fue propuesto por Alan Baddeley y Graham Kitch en 1974, y se trata de una explicación más precisa que las propuestas anteriormente sobre la memoria a corto y largo plazo. Para hacer su explicación, los autores crearon el concepto de memoria de trabajo. Este modelo tiene actualizaciones posteriores de Baddeley, con el modelo integrado de atención y memoria de Cowan.
La doctora Milner demostró que el síndrome amnésico del lóbulo temporal medial se caracteriza por la incapacidad de adquirir nuevos recuerdos y la incapacidad de recordar los recuerdos establecidos desde algunos años inmediatamente antes del daño, mientras que los recuerdos del pasado más remoto y otras capacidades cognitivas, incluido el lenguaje, la percepción y el razonamiento, estaban intactos. Hay muchos otros personajes que contribuyeron y siguen contribuyendo al estudio de la memoria. Pero para este video solo mencionaremos hasta aquí. La memoria forma parte de los procesos cognitivos básicos. Estos son la sensación, percepción, atención y concentración. Y la memoria. Entre los procesos cognitivos superiores, tenemos el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. Los procesos cognitivos nos permiten captar, codificar, almacenar, recuperar y trabajar con la información. Son fundamentales para adaptarnos e integrarnos a la sociedad, así como para nuestra supervivencia, ya que influyen en nuestra conducta. Generalmente se considera que el proceso cognitivo y la emoción van por separado. Pero por la gran importancia que tiene en la activación emocional, pueden considerarse que la emoción forma parte de dichos procesos cognitivos. La memoria es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información. Para entender la estructura y funcionamiento de la memoria, utilizaremos el siguiente esquema, que explicaremos por partes. Se reconocen tres sistemas o almacenes de memoria, que se comunican e interactúan entre sí. Memoria sensorial. Registra las sensaciones y permite reconocer las características físicas de los estímulos. Memoria a corto plazo. Guarda la información que necesitamos en el momento presente. Memoria a largo plazo. Conserva los conocimientos para utilizarlos posteriormente. Los estímulos externos que provienen del medio ambiente, como son imágenes, sonidos, olores, sabores y el tacto. El origen de los recuerdos es principalmente visual con un 83% y auditivo con un 11%. Le siguen el olfato con 3%, el tacto con 2% y el gusto con 1%. La información proveniente de los estímulos externos es registrada en la memoria sensorial durante un tiempo muy breve, lo suficiente para transmitirla a la memoria de corto plazo. En la memoria sensorial existe un subsistema para cada sentido. La duración depende del sentido. En la memoria ecoica o auditiva, la información permanece durante 2 segundos y en la icónica o visual, durante 1 segundo. Aquí se exploran las características físicas de los estímulos como son su forma, color e intensidad, y se registran las sensaciones. Los rasgos físicos de los estímulos son determinantes en el registro de la información. La memoria a corto plazo guarda la información que necesitamos en el momento presente. Su función es organizar y analizar la información, reconocer caras, recordar nombres, contestar en un examen, etc., e interpretar nuestras experiencias. La información es codificada en la memoria a corto plazo sobre todo de forma visual y acústica, y en menor medida por signos semánticos. Es una memoria de trabajo que integra todos los conocimientos y recuerdos que importan en la situación presente y ante los problemas del futuro. La capacidad de almacenamiento de la memoria a corto plazo es limitada, solo se puede retener de 5 a 9 elementos, con un promedio de 7 a la vez y eso si no se la distrae mientras los registra. Los recuerdos de la memoria a corto plazo se pueden alterar por nuevas experiencias. La duración temporal de la información en la memoria a corto plazo es breve, entre 18 y 20 segundos. Si la información se interpreta y organiza de forma lógica, puede ser recordada por más tiempo. Dentro de la memoria a corto plazo, debemos destacar la memoria operativa o memoria de trabajo, implicada en muchas tareas en las que se requiere almacenar durante un breve periodo de tiempo cierta cantidad de información.
a la vez que se realiza un procesamiento concurrente. Es información necesaria para realizar una amplia variedad de tareas cognitivas para comprensión, el aprendizaje y el razonamiento. Esta memoria podemos dividirla a su vez en 4 factores. 1. Bucle fonológico. Es un sistema que está especializado en la información verbal. Nos permite mantener ese proceso de habla interna que hace que podamos retener una información dentro de la memoria a corto plazo. Como ejemplo, podemos citar el hecho de memorizar una dirección. 2. Agenda visoespacial. Es un sistema similar al bucle fonológico pero encargado de mantener activa información de tipo imagen. Este proceso sería necesario, por ejemplo, para aprender un recorrido. 3. Almacén episódico. Este almacén es el encargado de integrar información que procede de otras fuentes. Se nutre de la información verbal, visual, espacial y temporal. 4. Sistema ejecutivo. Controla y regula el funcionamiento del sistema de memoria operativa. La memoria a largo plazo contiene información organizada, accesible para cuando la necesitamos. De nuestros conocimientos del mundo físico, de la realidad social y cultural, nuestros recuerdos autobiográficos, así como del lenguaje y los significados de los conceptos. La información es semántica cuando el material es verbal, y visual cuando se trata de figuras o gráficos. Es ilimitada, pero no garantiza su recuperación. Es crucial la organización de la información para su recuperación, ya que lo mismo recuerda, que olvida cosas involuntariamente. La duración de su contenido se mantiene durante unos minutos, varios años o toda la vida. La memoria explícita o declarativa. Se refiere a la adquisición, almacenamiento y evocación de la información de manera consciente, generalmente por medio del lenguaje. Nos da una identidad y un conocimiento del mundo que nos rodea, es mucho más flexible, por lo que nos permite aplicarla a contextos nuevos. Este tipo de memoria se ha dividido en memoria episódica y semántica. Memoria episódica. Es la memoria autobiográfica o personal que nos permite recordar fechas, hechos o episodios vividos en un tiempo y lugar determinados. Guarda acontecimientos de la vida y también las circunstancias en que se aprendió. Como el nombre de tus maestros de escuela, tu primera novia, algún accidente. Todos son recuerdos episódicos. Es sensible a la amnesia, poca utilidad en la educación, de utilidad social baja, y sin relación con la inteligencia. Memoria semántica. Almacena el conocimiento del lenguaje del mundo, independientemente de las circunstancias de su aprendizaje. La comprensión del conocimiento cultural, hechos, ideas, conceptos, reglas, proposiciones, esquemas. Constituye la fuente de la memoria semántica. Esta puede recuperar la información sin hacer referencia al tiempo o al lugar en que se adquirió el conocimiento. Es casi inmune al olvido, porque el lenguaje, las habilidades matemáticas y otros conocimientos son muy duraderos. Es poco sensible a la amnesia, de mucha utilidad en la educación, utilización social alta, fuerte asociación con la inteligencia y el lenguaje. La memoria implícita es un tipo de memoria a largo plazo que no requiere recuperación intencional de la experiencia previa, en nuestra conducta, cogniciones y emociones. Es la memoria sobre habilidades o destrezas, y almacena el conocimiento sobre cómo hacer las cosas. Este conocimiento se adquiere por condicionamiento o experiencias repetidas o como andar en bicicleta o manejar un carro. Una vez consolidado, es inconsciente. La memoria implícita es resistente al olvido, se mantiene con la edad, mientras que la memoria explícita decae, con el paso del tiempo. La información puede ser procesada a 3 niveles: superficial, intermedio y profundo. El nivel superficial de procesamiento atiende a los rasgos sensoriales, aspecto, sabor, color, etc. El nivel superficial deja pocas huellas en la mente y la probabilidad de olvido será máxima.
El nivel intermedio introduce el reconocimiento de alguna característica, y el nivel profundo atiende al significado. La huella del nivel profundo es duradera porque se ha procesado con mayor esfuerzo mental. Los recuerdos de un evento dependen de cómo fue codificado por la mente. Los aprendizajes fácilmente adquiridos, sin esfuerzo, se olvidan más rápido que los aprendizajes difíciles. Al recordar, extraemos información de la memoria de algo que aprendimos o vivimos. No como copias exactas, sino que la memoria la reelabora en el momento de la recuperación. Conocer es siempre recordar, pero no lo que fuimos o supimos, sino lo que somos y sabemos ahora. Al recordar rellenamos los huecos o vacíos que hay en nuestra memoria, por lo que a veces, extraemos conclusiones precipitadas y afirmamos cosas que no han sucedido, tal como creemos. Recordamos mejor aquello que se relaciona con sucesos emocionalmente significativos. Es más fácil recordar, si acontece en el mismo contexto donde ocurrió el aprendizaje. La memoria no procesa igual todos los estímulos, graba mejor lo interesante, lo nuevo y lo emotivo. Olvidar es involuntario, consiste en dejar de recordar o de guardar en la memoria. El olvido es necesario para el buen funcionamiento de la memoria. Las causas del olvido son muy diversas, entre ellas tenemos lesión o degeneración cerebral, donde se produce por una lesión cerebral o por alteraciones neurológicas, como, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer o el síndrome de Korsakoff de los alcohólicos. Represión. Es un olvido motivado, se olvida porque la información es perturbadora o dolorosa. Interferencia. Se produce a causa de la competencia entre las experiencias vividas. Son de dos tipos de interferencias. La interferencia proactiva es cuando una información aprendida dificulta un aprendizaje posterior. Y la interferencia retroactiva, que se produce cuando un aprendizaje reciente interfiere en el recuerdo de la información pasada, por ejemplo, al aprender un nuevo idioma interfiere con los ya aprendidos. Falta de procesamiento. La información se puede olvidar porque nunca se procesó por primera vez, y los recuerdos se disipan con el tiempo, si no se utilizan. Contexto inadecuado. La información es difícil de recuperar porque se aprendió en un ambiente diferente. Los recuerdos adquiridos en un estado, solo vuelven cuando la persona vuelve a estar en ese estado, pero no están disponibles cuando está en otro. Por ejemplo, un bebedor que oculta dinero o alcohol cuando está ebrio, es incapaz de recordar dónde lo escondió cuando está sobrio. ¿Se puede mejorar la memoria? Sí, ¿Cómo? es una habilidad aprendida que requiere esfuerzo y dedicación. Pero es posible. Las técnicas de memoria la hacen más efectiva. Los ejercicios memorísticos tienen como base alguno de estos principios generales, como son atención, sentido, organización y asociación. Con la atención, seleccionamos y atendemos a los estímulos importantes, para lo cual debemos atender, codificar y organizar la información. La memoria mecánica consiste en recordar una información repitiéndola varias veces, o otorgarle sentido, como memorizar fórmulas matemáticas sin comprenderlas. Para aprender un tema, cuanto más sentido tenga, más fácil nos resultará su aprendizaje. La información debe estar organizada para recordarla mejor. Por ejemplo, orden alfabético, jerarquía, etc. La asociación consiste en relacionar lo que deseas aprender con algo que ya sabes. Por ejemplo, un mapa de Italia se asemeja a una bota. El recuerdo y la comprensión mejoran cuando se relacionan con los nuevos conocimientos.